Muy buenos días a todos. Quiero confirmar que me puedan escuchar claro y fuerte. Sí, veo los gestos de las Sí, personas. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a nuestra sesión número 6. Vamos a dar comienzo en unos minutos. Veo que hay varias personas que se están uniendo, así que le vamos a dar unos segunditos en lo que puedan conectar el audio y que puedan prender sus cámaras para ir poco a poco presentarnos en el próximo diapositiva. Ahora sí, bienvenidos nuevamente a nuestra serie educativa de diabetes, ¿verdad? Mellitus. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Sobre, en todas las series, son 20 sesiones en total. Vamos a estar hablando sobre la revisión de los estándares de la Asociación Americana de Diabetes y el uso de la telemedicina, ¿verdad? Va a estar, tenemos liderado por el doctor Comulada y tenemos también varias personas que van a estar presentes, ¿verdad? Por si tienen dudas y preguntas sobre las diferentes sesiones. Los invitamos, ¿verdad?, a que estén bastante activos en la conversación y si tienen dudas, no duden en encender el micrófono y aprovechar el espacio para compartir esas preguntas o dudas. Comparto las próximas sesiones en el mes de julio. Ya hoy es comenzando, ¿verdad?, con la sesión de hoy, el 6 de julio. Hoy jueves vamos a estar hablando sobre el manejo de la hiperglucemia en el paciente con diabetes. Para todas esas personas que deseen, ¿verdad?, conectarse mediante sus celulares, también por si tienen problemas con el audio, aquí le colocamos lo que sería el Meeting ID para que puedan unirse a la sesión mediante Zoom y puedan conectar, ¿verdad?, el audio. También en el chat lo colocamos para que puedan conectarse también. De igual forma, si hay alguien que tiene dificultad en el audio o no ve la presentación o demás, tenemos a nuestro equipo de apoyo técnico, tenemos a Julio y a Nidiana que si tienen alguna pregunta o duda en conectar el audio, pues pueden comunicarse con ellos directamente. Ahora quiero invitar a mi compañera Melanie, que va a estar liderando una dinámica para ir por lo menos ir conociéndonos y va a estar hablando de cómo todos los participantes pueden someter casos, alguna situación que hayan tenido, ¿verdad?, durante la práctica, que quieran consultarlo, no tan solo, ¿verdad?, con el doctor Comulada, sino con otros colegas aquí presentes. Adelante, Melanie. bueno, en el día de hoy pues queremos hacer algo diferente, haciéndoles una pregunta que les va a aparecer en la pantalla sobre los casos clínicos. Eh, Durante todas las sesiones que hemos estado presentando, pues hemos estado presentando un caso clínico que nos trae el doctor, pero queremos también que ustedes nos estén, pues parte de la dinámica es que ustedes nos traigan los casos clínicos y queremos saber si nos pueden contestar esa pregunta que les aparece en pantalla. Y también queremos agradecer a todos los participantes que ya lo han traído a través de las conversaciones, ya sea con casos que han resuelto de manera exitosa o que tienen preguntas y dudas. Si quieren también, mientras van contestando esa pregunta, ir presentándose, diciendo su nombre y profesión y de qué municipio nos acompañan, se lo vamos a agradecer, especialmente a las personas nuevas. Creo que hay alguien nuevo que no había visto el nombre, me puede confirmar. Creo que es Jeff T. Rodríguez. Saludos y bienvenido. No sé si pronuncié el nombre correctamente. ¿Cómo vamos en el poll, Liz Mariel? Es que no lo veo. Sí, tenemos 5 contestaciones hasta el momento. Sé que, ¿verdad? Para beneficio de los que se están conectando. Saludos, Héctor. Qué bueno verle.
Bienvenido. En pantalla, ¿verdad? Estamos colocando una pregunta. Si no lo ven en pantalla, también pueden, en la parte de las opciones, hay una, al lado del chat, indica poll. Ahí pueden presionarle a donde dice poll y pueden contestar la pregunta sobre los casos clínicos que se discuten en las diferentes sesiones. Para no tomarnos mucho tiempo, vamos a ir al próximo slide, pero el poll se va a mantener activo porque queremos conocer pues, sobre lo que ustedes saben de los casos clínicos. Bueno, pues los casos clínicos son escenarios de vida real con un paciente que usted no ha encontrado solución, pero también usted puede traer algún escenario de vida real con un paciente que ya encontró solución, pero tiene alguna pregunta que le gustaría escuchar las recomendaciones de otros compañeros que están aquí presentes y del experto. La idea es que con estos casos clínicos traer una mesa de conversación, traer muchas estrategias, ideas y colaboraciones entre todos en base a, pues, a esos casos. Y buscar nuevas estrategias para mejorar pues, lo que es la salud del paciente. Y no necesariamente un caso se tiene que resolver el mismo día, pueden ser soluciones continuas a través de las sesiones, pues información que se nos quedó, buscarla luego para la próxima sesión, que no lo tenemos que resolver en un solo día, un caso clínico. Y pues como parte de la metodología que estamos trayendo, pues es traer casos clínicos ustedes los participantes y pues por eso estamos colocando esa pregunta en el poll para saber si tenemos que traer nuevas estrategias para que estos casos se logren traer. Próximo slide. Bueno, ahora, nosotros estamos pidiendo que adicional a como lo están haciendo a través de las conversaciones, traer los casos clínicos, que llenen un formulario de caso clínico. En el chat le vamos a compartir un enlace pues, para llenar el caso clínico. Pueden entrar a través de ese enlace. También a lo último le vamos a compartir un QR code que con el mismo celular usted o un compañero puede poner la cámara y puede llenarlo con el mismo celular. O también les va a estar llegando a través de un correo electrónico. Y eso es lo que les quiero ahora, les voy a poner en pantalla para que ustedes vean cómo es que les llega ese email por correo electrónico de Xiomara o de Franceli Sánchez. Le va a estar llegando. Les voy a compartir pantalla. Y hemos recibido, Melanie, las respuestas. Hasta ahora tenemos 2 personas que no saben llenar el formulario, así que qué bueno, porque ahora lo vamos a presentar en pantalla. Y 7 personas que sí están interesados en someter un caso clínico. Así que gracias, ¿verdad? A todos los que indicaron que sí, igual nos estaremos comunicando para poder asistirles en el proceso de llenar el formulario y así lo presentamos durante las sesiones. Ok, gracias. Así es que les llega el correo electrónico. Aquí hay un ejemplo de Franceli Sánchez, un correo electrónico. También igual no tiene que ser todo a través de correo electrónico, puede ser también a través del formulario que les llegó por el chat en este momento, de aquí del Zoom. Entran al enlace y automáticamente los va a llevar a esta página de caso clínico. Aquí lo pueden ir completando. Es un enlace seguro. Le agradecemos a los que puedan traernos casos para tener esa experiencia de casos clínicos con ustedes. Gracias. Gracias, Melanie y Franceri, ¿verdad? Por traer el ejemplo de cómo podemos presentar un caso, que muchas veces tenemos preguntas bien específicas, ¿verdad? Las pasadas semanas tuvimos unas preguntas buenísimas y, ¿verdad? El doctor Comulada pudo abordar las preguntas y muchas de ellas, pues, se habían adelantado porque lo vamos a ver en las próximas sesiones. Así que vamos a hablar un poquito sobre las guías generales, ¿verdad? Siempre le agradecemos a que puedan encender sus cámaras durante la sesión y así poder conocerlo. Pueden escribir en el chat en cualquier momento. Pueden
¿verdad? Si tienen preguntas o dudas específicamente de la didáctica, vamos a tener un espacio, pero si tienen alguna pregunta o duda, la pueden, ¿verdad?, realizar. En el caso, ¿verdad?, pueden levantar la mano utilizando el botón que está en la parte inferior donde indica lista de participantes y de esa manera, ¿verdad?, le podemos dar el turno para que pueda hacer la pregunta o el comentario. Ahora, sin más, ¿verdad?, queremos invitar al doctor Comulada para que nos presente la didáctica de hoy. Así que adelante, doctor, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Buenos días nuevamente. Bienvenido, ¿verdad?, a esta simposio, por decirlo así, de conjunto de el Fideicomiso, ¿verdad?, de Ciencias y Tecnología para la revisión de los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes del 2023 y cómo, ¿verdad?, podemos complementar el uso de la telemedicina para mejorar el manejo a nuestros pacientes, los servicios a nuestros pacientes con diabetes. Hoy estamos hablando en la sexta sesión y vamos a comenzar de lleno a hablar entonces de estrategias para el control glucémico o para mejorar los niveles de azúcar en nuestros pacientes con diabetes. Básicamente hoy vamos a estar hablando del uso de agentes orales y de agentes inyectables que no son insulina. Con lo cual, quiere decir que vamos a estar concentrándonos principalmente en pacientes con diabetes tipo 2. El próximo martes, si Dios lo permite, vamos a estar entonces hablando específicamente del uso de insulina y estrategias, ¿verdad?, que tienen que ver con insulina o donde ahí entonces entramos ya tanto en pacientes con diabetes tipo 2 como el tratamiento que se va enfocado a los pacientes con diabetes tipo 1, que sabemos que siempre va a ser, ¿verdad?, con estrategias que mejoren o que añadan la insulina. Antes de continuar, el disclosure, ¿verdad? Como dijimos, esto es una actividad educativa que consta para 30 créditos de educación continuada. Así que es responsabilidad mía presentar lo que es mis conflictos de interés. Y ahí ven un resumen de mis contratos, entidades con las que he tenido relaciones contractuales, tanto profesionales, industria farmacéutica, como organizaciones de gobierno y entidades privadas. De igual forma, entiendo que no tengo ningún conflicto de interés, otro que no sea el que estamos en conjunto con el Fideicomiso preparando estas sesiones. Todas las presentaciones, lo que voy a estar hablando es en base a la experiencia y el conocimiento adquirido a través de la educación y de los años de práctica, y bajo ningún concepto voy a estar haciendo expresiones o manifestaciones que sean la manera de pensar de ninguna de las entidades con las que he tenido o mantengo alguna relación contractual. Dicho eso, de igual forma, cuando haga mención de tratamientos, medicamentos o procedimientos, voy a estar hablando en base a las recomendaciones y aprobaciones de la Administración de Drogas y Alimentos. Y en caso de que esté mencionando un uso que no es aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos, se refiere o es porque lo está nombrando así la revisión de los estándares de la Asociación Americana de Diabetes. ¿Okay? Así que bajo ningún concepto voy a estar promoviendo ningún uso fuera de indicación por la Administración de Drogas y Alimentos, a menos que lo esté apoyando los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes. Próxima. Durante el día de hoy vamos a estar, número 1, revisando rápidamente, ya esto lo hemos mencionado, la patofisiología de la diabetes tipo 2. Próxima. A la misma vez vamos a estar nombrando y revisando el mecanismo de acción de los diferentes agentes orales o inyectables para el control glucémico en los pacientes con diabetes. Próxima. Vamos a revisar las recomendaciones con respecto a la utilización de los medicamentos orales e inyectables que no son insulina, según, ¿verdad?, los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes del 2023. Próxima. Y vamos a estar discutiendo el algoritmo, ¿verdad?, de las recomendaciones de manejo para el control glicémico del estándar de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes 2023 para el control glucémico en los pacientes con diabetes tipo 2. Próxima. Básicamente, entrando en la patofisiología de diabetes, esto es algo
que ya lo hemos hablado en las charlas anteriores, donde presentamos lo que es el octeto homónimo, ¿verdad? Presentado por Ratty Fronzo en el 2009, donde nos habla de los diferentes defectos patofisiológicos que ocurren específicamente en el paciente con diabetes tipo 2. Como podemos ver a nuestra izquierda en el área superior, las células beta, pues ocurre disfunción de la célula beta, lo cual lleva a que va a haber una disminución en la producción y en la secreción de insulina, con lo cual esto va a estar contribuyendo a hiperglicemia. De igual manera, en el centro a nuestra izquierda hay una disfunción de las células alfa, donde va a haber un aumento en la producción de la secreción de glucagón, y este aumento está, o sea, no correlaciona con los niveles de azúcar en sangre. Para nuestro entendimiento, o sea, cuando los niveles de azúcar en sangre están elevados, se supone que ese nivel de hiperglucemia bloquea la producción de glucagón por parte de las células alfa, pues no hay un bloqueo adecuado y esto contribuye a que el nivel de glucagón siga liberándose a la sangre, lo cual repercute en que en nuestra izquierda inferior el hígado va a tener un exceso en la producción de glucosa continuamente, independientemente de lo relacionado con las comidas. Tradicionalmente y en cierto grado, controlado por la secreción de insulina basal, la secreción de insulina en los bolos de alimento y la disminución o el aumento de glucagón, pues el hígado aumenta o disminuye la producción hepática de glucosa según los niveles de azúcar en sangre. Pues en el paciente con diabetes tipo 2, por estos mismos defectos, va a haber un continuo exceso de producción de glucosa que va a perpetuar o a empeorar ese nivel, ¿verdad?, de hiperglucemia. De igual manera, vamos a tener defectos en los neurotransmisores que regulan el apetito, ¿verdad?, y la sensación de llenura desde el punto de vista del tracto gastrointestinal, llevando a que estos pacientes usualmente consuman más calorías de las que requieren. Y obviamente esto puede contribuir por los mismos defectos asociados a un aumento en los niveles de azúcar en sangre. De igual forma, tenemos que hay una disminución en la utilización de glucosa por parte tanto del tejido muscular, como vemos a nuestra parte inferior derecha, y esto es mediado por un aumento en la resistencia a insulina, ¿ok? Que la poca insulina en los pacientes con diabetes tipo 2 que está disponible, pues muchas veces no trabaja de manera adecuada, causando que en el músculo y de igual forma en el tejido adiposo no se utilice la glucosa que está circulando en sangre adecuadamente, perpetuando ese nivel de hiperglucemia. De igual manera, en nuestra derecha, a nivel central, vemos que el riñón cambia su dintel para comenzar a excretar el azúcar en la sangre, en la orina, de forma tal que la reabsorción del azúcar en los túbulos de los nefrones va a ocurrir a unos niveles de azúcar más altos. Por lo tanto, voy a estar perpetuando también o contribuyendo a que ese azúcar esté más alta en sangre, porque ahora me tardo más en comenzar a eliminarla a través del riñón cuando hay ese exceso de hiperglucemia. Tenemos también que en nuestra parte superior derecha vemos que en el tejido adiposo, parte por la resistencia a la insulina, parte por la deficiencia de insulina, va a haber un aumento en la lipólisis o el rompimiento de células grasas, lo cual va a contribuir a empeorar tanto la resistencia a insulina como la capacidad del páncreas, de la célula beta, para producir y secretar insulina, causando entonces también que se perpetúe el efecto de hiperglucemia. Para finalizar, en el centro superior vemos que el efecto de las incretinas, los cuales básicamente realizan o estimulan la producción de insulina y bloquean la producción de glucagón dependiendo del nivel de glucosa en sangre. Entiéndase, cuando el nivel de glucosa está elevado, las incretinas estimulan el páncreas a producir insulina y bloquean el glucagón.
cuando los niveles de glucosa en sangre vienen bajando, se inhibe el estímulo para la secreción de insulina y se estimula la liberación de glucagón para evitar que el paciente se vaya en hipoglucemia. Pues ese efecto incretínico en los pacientes con diabetes también está disminuido, contribuyendo a través de estos 8 factores a que se perpetúe esa hiperglucemia en el paciente con diabetes tipo 2 y por lo tanto, ¿verdad? Se mantenga descontrolado. Desde el punto de vista de estrategias terapéuticas, gracias, ¿verdad?, a la innovación y los adelantos en la industria, hemos conseguido una gama de diferentes estrategias para tratar a nuestros pacientes próximos. Y yo estoy poniendo en cada una de esas áreas, ¿verdad?, de defectos patofisiológicos, los diferentes grupos de medicamentos que tenemos disponibles, ¿verdad?, que atacan específicamente ese defecto patofisiológico. A manera de comenzar con las células beta, ¿verdad?, a nuestra izquierda superior, pues tenemos que obviamente si no tengo suficiente insulina, yo puedo darle al paciente insulina y estoy hasta cierto punto reemplazando la deficiencia de insulina. También tenemos agentes orales, en este caso tenemos las sulfonilureas, que es la abreviación SU, las sulfonilureas que básicamente estimulan el páncreas, estimula a la célula beta del páncreas a producir insulina, ¿verdad? Usualmente de una manera continua. Tú tienes las que son las sulfonilureas de acción rápida, cuyo efecto puede durar desde aproximadamente unas 5 hasta 8 a 10 horas. Y tienes las sulfonilureas de acción prolongada, que son tanto el glimepiride como gliburide, y la preparación de glipizide de liberación prolongada, donde su efecto puede durar hasta más de 24 horas. Tenemos también lo que son las meglitinides, que son el repaglinide o prandin, el Starlix o nataglinide, que básicamente son también agentes que estimulan la célula beta a producir insulina, pero lo hacen de una manera más rápida que lo que lo hacen las sulfonilureas y su duración es más corta. Así que su efecto ¿verdad?, hipoglucémico se extiende más o menos entre unas 4 a unas 6 horas, disminuyendo relativamente el tipo de hipoglucemia tarde después de haber ingerido el medicamento. Tenemos entonces también agentes orales, los inhibidores de la DPP4, que es la enzima que degrada las incretinas endógenas que produce nuestro intestino. Así que al yo utilizar una pastilla de esta clase terapéutica, lo que estoy haciendo es evitando que la poca incretina que nuestros intestinos están produciendo se degrade. Por lo tanto, me dura su efecto de estimular la secreción de insulina y bloquear el glucagón de manera dependiente del nivel de glucosa. Así que estos medicamentos lo que hace es que logra mantener el efecto incretínico por lo menos cerca de lo que es aceptable. Sigue siendo básicamente mantener dosis fisiológicas de las incretinas endógenas. No obstante, tenemos los análogos o de los receptores, ¿verdad?, o agonistas de los receptores de GLP-1, que en este caso tenemos varias preparaciones que son inyectables y tenemos una preparación que es oral, que está aprobada en este momento por la Administración de Drogas y Alimentos. En este caso, utilizando análogos de receptores de GLP-1, estamos reemplazando la deficiencia fisiológica de las incretinas. Y aquí estamos utilizando entonces ya dosis que van por encima de lo que es fisiológico a ser dosis farmacológicas. Así que en el páncreas vamos a ver el efecto de estimular también la secreción de insulina, como vamos a ver a través de los otros efectos donde las incretinas tienen, ¿verdad?, parte de su acción, pues vamos a lograr unos estímulos mayores y que alcanzan lo que llamamos dosis terapéuticas. Así que podemos ver un beneficio mayor. Dentro de los receptores o análogos de GLP-1, ahí no está puesto, pero el más reciente que tenemos disponible es la combinación de lo que llamamos un agonista dual de incretinas, que es el
GLP-1 y GIP, ¿ok? Que es básicamente el tirzepatide o el Monjau en su nombre farmacológico, nombre de marca. Va a ser importante que esta incretina dual todavía va a mantener efectos similares a los de los GLP-1, pero es un poco más potente porque también estimula al GIP, causando un efecto mayor en la disminución del glucagón, en la mejoría en la secreción de insulina y hasta cierto punto tiene un efecto más potente a nivel del vaciamiento gástrico y estimular el centro de saciedad. Así que ahí vemos más o menos lo que cubre lo que serían las células beta. A manera rápida, en las células alfa vemos que tanto los DPP4, los GLP-1, el agonista dual GLP-1 y GIP va a bloquear la producción de glucagón cuando está en los niveles de azúcar elevados, y a la misma vez cuando los niveles de azúcar vienen bajando, pues logran que esa secreción de glucagón se reactive para evitar que el paciente se vaya en hipoglucemia. Tenemos otra clase terapéutica que es ahí, que son los análogos o miméticos de amilina. La amilina es una hormona que el páncreas secreta a la misma vez que libera la insulina. Esta amilina va a tener un efecto paracrino y endocrino donde bloquea la producción de glucagón a nivel del páncreas, ¿ok? Así que cuando yo voy a ingerir alimentos, esta amilina básicamente bloquea la producción de glucagón y a la misma vez tiene un efecto de disminuir el vaciamiento gástrico y estimular el centro de saciedad en el cerebro, contribuyendo a que la persona pierda el apetito. Así que de esta manera contribuye también a disminuir los niveles de hiperglucemia, tanto a nivel de disminuir la secreción de glucagón, como vamos a ver en los otros órganos, como mencioné, en el cerebro, en el tracto gastrointestinal y a nivel de hígado, disminuyendo la producción hepática de glucosa. En este momento, el único mimético de amilina que tenemos es pranlitide o Simlin. Es un medicamento que se usa inyectable, pero no es insulina. Y está aprobado tanto para pacientes con diabetes tipo 1 como para pacientes con diabetes tipo 2. Tenemos entonces que en el hígado ya vemos los efectos que mencioné de los inhibidores de la DPP4, de los análogos de GLP-1, el análogo dual de GLP-1 y GIP, los miméticos de amilina, y tenemos entonces que metformin o las biguanidas y la glitazona, que en este caso la que tenemos disponible ahora mismo es pioglitazona, ambas trabajan mejorando hasta cierto punto la resistencia a la insulina a nivel del hígado, causando que disminuya la producción hepática de glucosa. Tenemos entonces que a nivel del sistema, ¿verdad? La disfunción de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central, pues como mencionamos, tenemos los efectos de los GLP-1, de los receptores de GLP-1, los receptores duales GLP-1-GIP, el mimético de amilina, y tenemos también los agonistas de dopamina, que esto es la bromocriptina, que es un medicamento que típicamente utilizamos para bloquear la producción de prolactina en tumores a nivel de pituitaria, pero tiene un efecto de mejorar el sistema de resistencia a la insulina y hasta cierto punto mejorar también la utilización de insulina o su efecto a nivel del sistema nervioso central, regulando también la secreción de insulina y ayudándonos a mejorar un poquito la resistencia a insulina. Así que tenemos ese efecto que puede verse a nivel del sistema nervioso central. Tenemos entonces que nuevamente el músculo, tanto el metformin, que pertenece a la clase de las biguanidas, como la pioglitazona, que pertenece a la glitazona, tienen su efecto de mejorar la resistencia a insulina a nivel del músculo esquelético, causando que disminuyan los niveles de azúcar, mejorando, ¿verdad? La utilización de glucosa por parte del músculo. A nivel de riñón, tenemos entonces los inhibidores de la cotransportadora de sodio-glucosa, que básicamente lo que hacen es que promueven a eliminar el azúcar aún en niveles donde usualmente el azúcar no sería excretado en la orina.
bloquean la reabsorción de glucosa, causando que haya mayor glucosa que pasa al producto final de la orina y se pierde entonces a través de la orina, y de esa manera contribuye significativamente a bajar los niveles de glucosa en sangre. Como está teniendo un aumento en la pérdida de glucosa, en otras palabras, de calorías, este medicamento tiene un efecto también de disminución de peso en los pacientes, ¿verdad?, con diabetes tipo 2. Por último, a nivel de hígado, perdón, a nivel de tejido adiposo, como mencioné, tenemos el efecto de los agonistas de dopamina, que es el Cyclocet, causando o contribuyendo a una disminución en la lipólisis, y obviamente la utilización de la insulina, que va a reemplazar, ¿verdad? Si utilizáramos insulina en el paciente con diabetes tipo 2, pues va a reemplazar también esa deficiencia, disminuyendo o poniéndole un detente a ese aumento en lipólisis que va a perpetuar la disfunción de células beta y la resistencia a insulina. Para final, tenemos ahí en el intestino 3 clases terapéuticas o 4 clases terapéuticas principales. Uno ya los mencioné, que es los inhibidores de DPP-4, que son ¿verdad? La famosa gliptina, sitagliptina, saxagliptina, alogliptina y linagliptina. Tenemos los análogos de GLP-1, que aquí entran lo que serían las incretinas inyectables y la que es oral, que sería el semaglutide, ¿verdad?, que viene oral también. Y tenemos entonces el GLP-1 GIP agonista DUA, que sería el Mounjaro o el tirzepatide. Tenemos el mimético de amilina, que ya he mencionado todas esas clases terapéuticas, pero tenemos 2 clases adicionales. Una son los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Básicamente esto es una enzima que se produce desde la saliva a través de todo el tracto gastrointestinal, y que su función es convertir los disacáridos en monosacáridos para que se absorban más rápido según pasa el proceso de la absorción. Aquí tenemos el acarbosa o el Pricose, y tenemos el miglitol, que sería miglitol, que sería no recuerdo ahora el nombre de marca, pero básicamente se toman antes de la comida. Su propósito es bloquear esta enzima para que la absorción de esos monosacáridos ocurra más lentamente. Así que tiene un impacto positivo en disminuir las azúcares postprandiales. ¿Ok? Tenemos entonces, por último, el secuestrador de ácidos biliares, que es el Welchol o Colesevelam. ¿Ok? Esto es un medicamento que es una resina y que disminuye la absorción de colesterol, pero tiene un efecto también de mejorar la resistencia a insulina y bloquea hasta cierto punto la absorción de glucosa, contribuyendo, aunque es un efecto mínimo, nos ayuda también a mejorar los niveles de azúcar. Así que aquí vemos que dependiendo de las características de nuestro paciente, tenemos aproximadamente, incluyendo la insulina, 13 a 14 clases terapéuticas para manejar nuestro paciente con diabetes tipo 2. Próximo slide. Vamos a entrar ahora a comenzar la selección, ¿verdad?, de esas estrategias para nuestro paciente con diabetes tipo 2, y no debemos olvidar que cuando vamos a iniciar el tratamiento para bajar los niveles de azúcar, esto debe ser en una base de modificación de estilos de vida de una manera intensa hacia una modificación de estilos saludables, donde se apoye y se promueva la participación de ese paciente en un programa de automanejo de educación en diabetes y de apoyo. Y todo esto es para garantizar que ese paciente continúe evitando la inercia clínica de mejorar ¿verdad? Ese nivel de glucosa y sus parámetros, ¿verdad?, que aumenten riesgo que pueden llevar a complicaciones. Próxima. Va a ser importante que cuando vayamos a seleccionar esa terapia, debemos de hacerlo centralizado en ese paciente o en esa persona que nosotros estamos tratando, atendiendo, ¿verdad?, o teniendo en consideración todas sus comorbilidades, las metas de tratamiento próximas,
De igual manera, como ya hablamos la vez pasada y como vamos a repetir, en todos aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que tengan evidencia de enfermedad aterosclerótica cardiovascular o que se consideren de alto riesgo, debemos evaluar si tienen necesidad de medicamentos que no les den protección cardiorrenal, tanto para la enfermedad cardiovascular, fallo cardíaco, como enfermedad crónica renal. Próxima. Va a ser importante que toda estrategia que vayamos a utilizar puede considerar desde una monoterapia, en cuyo caso metformin pudiese ser una de esas alternativas. Y aunque en el pasado se recomendaba metformin como terapia de inicio, en estos momentos puede ser metformin o cualquier otro agente dentro de las necesidades de ese paciente, ¿ok? Y uno de los factores importantes es tratar de incluir la terapia de combinación temprano si es necesario para lograr esa mejoría tanto en los niveles de control glucémico como en las otras metas de tratamiento. Próxima. Va a ser importante que recordemos la importancia de alcanzar y mantener un peso saludable como parte de las estrategias de nuestros pacientes con diabetes tipo 2, y cada vez que vayamos a seleccionar tratamiento para mejorar el control glucémico debemos ¿verdad? Considerar opciones que nos ayuden a que promuevan el mantenimiento de un peso saludable. Y esto va a ser importante porque, como vamos a ver, hay ciertas medicinas que pueden impactar negativamente en el peso de nuestro paciente. Próximo. Va a ser importante, y esto es algo que cuando se decide o se inicia el metformin, idealmente debe ser continuado a través del tratamiento de ese paciente, aun cuando en el futuro se considere añadirle insulina, ¿ok? Y debería mantenerse la utilización del metformin mientras el paciente lo esté tolerando y o no esté contraindicado. Nunca debemos descontinuar o descalar la utilización de metformin si el paciente está teniendo un beneficio clínico, ¿ok? Las indicaciones para descontinuarlo deberían ser o porque esté contraindicado o porque el paciente no lo tolere. Próxima. Va a ser importante, como mencioné, que en estos momentos las recomendaciones son que si es necesario de entrada y en el tratamiento inicial de ese paciente, se puede considerar la terapia de combinación utilizando 2, 3 múltiples agentes orales, combinaciones de inyectables, y esto se debe realizar cada vez que hacemos una evaluación y hay una falla a tratamiento o el paciente no alcanza la meta esperada. Próxima. De igual manera, va a ser importante, y aunque hoy yo no voy a hablar de insulina, en qué momento usted va a considerar iniciar ese paciente en insulina, aunque vaya a considerar agentes orales. Y esto va a ser cuando hay evidencia de que el paciente está entrando en un catabolismo como resultado del descontrol de su azúcar. Así que si yo tengo una persona que está perdiendo peso, tiene síntomas de hipoglicemia, como hemos hablado antes, las 4P, polifagia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, presenta una hiperglucemia severa, ya sea una glicosilada que exceda el 10% o niveles de azúcar que excedan los 300 miligramos por decilitro, eso sería una de las indicaciones para ese paciente. En adición, si vamos a utilizar agentes orales, a considerar tratamiento con insulina. El propósito de esto es ponerle un detente a ese catabolismo y o pérdida de peso, que aunque estamos diciendo que en el paciente con diabetes tipo 2 queremos promover la pérdida de peso, la pérdida de peso por hiperglucemia sintomática no debería ser una opción. Próxima. Va a ser importante, como mencionamos, que la selección va a ser centrada en nuestro paciente y, próxima, hay que considerar todas las estrategias de beneficio cardiovascular, renal, efectividad del medicamento, riesgo de hipoglicemia para ese paciente, impacto en el peso, los determinantes sociales que puedan impactar el acceso a esa terapia
efectos secundarios de ese medicamento y obviamente las preferencias individuales de nuestro paciente. Próxima. Como mencioné, aquellos pacientes, y esto es algo que a través, desde, yo creo que lo iniciamos la vez pasada, en la sesión anterior, y yo creo que va a estar repitiéndose. Todo paciente con diabetes tipo 2, con enfermedad cardiovascular establecida o con indicadores de alto riesgo cardiovascular, aquellos pacientes que tengan enfermedad crónica renal o fallo cardíaco deben estar utilizando en su régimen para controlar el azúcar agentes que hayan demostrado protección cardiorrenal, como lo son los cotransportadores de sodio-glucosa, los inhibidores de cotransportadores de sodio-glucosa o los análogos de GLP-1 que han demostrado beneficio cardiovascular. Y la utilización de estos medicamentos va a ser independiente del control glucémico. Así que si yo tengo un paciente de alto riesgo cardiovascular y su glicosilada está en control, debe estar en una de estas clases terapéuticas. Próxima. Aquí tenemos, a manera de resumen, los inhibidores de la SGLT2 que tienen las indicaciones y la data para prevención cardiorrenal y o prevención cardiovascular o eventos cardiovasculares son el canaglifoxin, que es el Invokana, el dapaglifoxin, que es el Farxiga, y el empaglifoxin, que es el Jardiance. De igual manera, los análogos de GLP-1 que tienen estas indicaciones son el dulaglutide, que es el Trulicity, el liraglutide, que es el Victoza, y el semaglutide inyectable, que es el Ozempic. El semaglutide oral no tiene la indicación de prevención de eventos cardiovasculares hasta este momento. Vamos entonces, próxima, a resumir, ¿verdad? Que en esos pacientes con diabetes tipo 2, siempre que sea una opción, se debe considerar un agonista de GLP-1 sobre el añadir o iniciar el paciente en insulina, por todos los beneficios desde el punto de vista de peso que esto va a dar. Acuérdense que la utilización de insulina va a ser un medicamento anabólico que va a promover el aumento de peso, y en aquellos pacientes con diabetes tipo 2, si están sobrepeso o obesos, queremos, en lo que sea ¿verdad? Posible, añadir este tipo de clase terapéutica. Próxima. Si nosotros vamos, ¿verdad?, a combinar o el uso de insulina, también se debe promover la utilización dentro de lo que sea posible de estos análogos de GLP-1 en combinación con la insulina, porque es una de las maneras más efectivas de mejorar el control glucémico, más durabilidad a través del tiempo y con efectos positivos desde el punto de vista del peso y menor riesgo de hipoglicemia. Próximo. Va a ser importante recordar que no debemos perder oportunidad de intensificar tratamiento cuando el paciente no está alcanzando la meta deseada. Próxima. Y estas intervenciones va a ser importante que deben realizarse con regularidad a intervalos de entre no más de 3 meses si el paciente está en un descontrol o no más de 6 meses si el paciente está en un control aceptado. Cada vez que se hace la reevaluación, se debe impactar en cambios de tratamiento si el paciente se ha salido de su meta o no está en la meta esperada. Vamos entonces a pasar, si no me equivoco, a comenzar con el algoritmo de tratamiento de pacientes con diabetes, según las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. A manera de resumen, estas son las estrategias recomendadas para iniciar medicamentos, ¿verdad?, para bajar en los niveles de azúcar por la Asociación Americana de Diabetes. Como dije, y vemos en esa primera línea de arriba hacia abajo, donde dice que los hábitos saludables de estilos de vida, el manejo, ¿verdad?, la participación en programas de educación de automanejo y apoyo, y la determinación, ¿verdad?, la evaluación de los determinantes sociales van a ser claves para establecer las estrategias de tratamiento de ese paciente, y esto debería ser evaluado, como vemos en el circulito que está a extrema derecha, debería ser evaluado
cada 3 a 6 meses para decidir si tenemos que hacer intervención. Ahora voy a comenzar primero con los algoritmos que se encuentran a nuestra mano izquierda, que básicamente lo que nos dicen es que vamos a hacer la evaluación del riesgo cardiovascular de ese paciente, ¿ok? Para decidir no solamente la intervención para el control glucémico, sino para reducir el riesgo cardiovascular. Si estamos a nuestra extrema izquierda superior, aquellos pacientes que tengan evidencia de enfermedad cardiovascular establecido, ¿ok? Deben estar utilizando o medicamentos GLP-1 que tengan evidencia cardiovascular, que como mencioné anteriormente son el dulaglutide, el liraglutide o el semaglutide. Si su glicemia no está en control luego de iniciar este medicamento, se debe considerar el añadir otra segunda clase terapéutica que debería ser de los inhibidores de los cotransportadores de sodio glucosa que tienen evidencia también de protección cardiovascular, y estos son dapagliflozin, canagliflozin o empagliflozin. ¿Okay? Del paciente continuar con una meta inapropiada, una tercera opción que aunque no tiene aprobación por la Administración de Drogas y Alimentos, tiene data de disminución de eventos cardiovasculares sería la pioglitazona, que pertenece a la familia de la glitazona. Así que esto sería para todos aquellos pacientes que muestren evidencia de enfermedad cardiovascular. Si nos vamos entonces al cuadrito superior derecho, o sea, del mismo color, que es un color, ¿verdad?, azul o verde, indicación en pacientes de alto riesgo. Definimos como alto riesgo aquel paciente que, aunque no tenga enfermedad cardiovascular, utilizando la herramienta del Colegio Americano de Cardiología, tiene un riesgo de 20% o más de enfermedad cardiovascular, de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años. O pacientes que tengan 55 años o más 2 o más factores de riesgo adicionales que incluyen obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, albuminuria o que fumen los pacientes. En caso de que ese paciente cumpla las indicaciones de alto riesgo, las estrategias deberían ser las mismas que mencioné. Considerar o un análogo de GLP-1 o un cotransportador de sodio glucosa con beneficio cardiovascular. Si no alcanza la meta con la monoterapia de cualquiera de esas dos clases terapéuticas, se va a añadir el segundo medicamento que no estaba anteriormente, y una tercera opción pudiese ser la pioglitazona, como mencionamos anteriormente. Obviamente, luego de ese margen, si ese paciente no está en un control adecuado, pues damos participación a cualquiera de los otros algoritmos que vamos a ver a nuestra mano derecha, ¿ok? Que lo voy a discutir ahorita, pero va a ser importante, o la utilización, el añadir insulina a estos pacientes. Vamos a coger ahora el cuadro del medio, que es el rojo, ¿ok? Son aquellos pacientes con historial previo de fallo cardíaco, ¿ok? Tenemos que pacientes con síntomas o evidencia de insuficiencia cardíaca congestiva, ya sea de fracción de eyección reducida o fracción de eyección preservada. Si tiene diabetes tipo 2, dentro de sus medicamentos debe incluir la utilización de uno de los cotransportadores de sodio glucosa que han demostrado beneficios para fallo cardíaco, y en este caso estos son dapagliflozin o empagliflozin, que es el Farxiga, que es el dapagliflozin, o el Jardiance, que es el empagliflozin. Y obviamente, en adición a eso, pues vamos a manejar según los otros riesgos cardiovasculares que tenga para considerar entonces la utilización de los otros medicamentos. Vamos entonces al próximo cuadro, que es el crema, ¿verdad? O brown clarito, que es para aquellos pacientes con enfermedad crónica renal. Si yo tengo un paciente que tiene evidencia de una filtración glomerular estimada de menos de 60 mililitros por minuto, ¿ok?
o que tiene evidencia de albuminuria, ¿ok? De albuminuria leve, que sería más de 30 miligramos por gramo de creatinina, ¿ok? Esto se debe repetir para confirmar, ¿verdad?, de que no es un hallazgo incidental, y se debe establecer otras medidas para confirmar el diagnóstico de enfermedad crónica renal. Una vez establecido ese diagnóstico de enfermedad crónica renal, el paciente debe estar siendo tratado con inhibidores de convertasa de angiotensina, que son los famosos, ¿verdad? Como yo siempre digo a los pacientes, son los PRIL, captopril, enalapril, lisinopril, fosinopril, quinalapril, trandolopril, cualquiera de estos. O debe estar utilizando bloqueadores de receptores de angiotensina, que son los ARTAN, ibersartán, losartán, telmisartán, valsartán. Si se me queda alguno, cualquiera de olmesartán, yo creo que es el que se me quedaba. Deben estar en una de esas dos clases terapéuticas en las dosis máximas toleradas. En adición a eso, se debe utilizar para control glucémico uno de los bloqueadores de cotransportadores de sodio-glucosa que tienen evidencia, ¿verdad?, de protección renal, y en este momento son el canaglifoxin o el Invokana, el Farxiga o el dapaglifoxin, y estos dos tienen la indicación de la administración de drogas y alimentos para la prevención, ¿verdad?, de progresión de enfermedad crónica renal. Dicho eso, empaglifoxin, que es el Jardiance, ya la data la tienen en el estudio renal. Todavía no está aprobado por la administración de drogas y alimentos, pero ya ellos tienen la data también de protección desde el punto de vista riñón. Así que obviamente, si el paciente no se controla los niveles de azúcar con alguna de estas clases terapéuticas, vamos entonces también a considerar la utilización de análogos de GLP-1 que hayan demostrado beneficio cardiovascular, como lo son el dulaglutide, el liraglutide o el semaglutide. Y como dijimos, pues vamos a incorporar el tratamiento, uno o el otro, acorde a la necesidad. Y si esto no mejora, pues pasamos entonces a los otros, consideración de los otros medicamentos. Ok, ahora vamos a hablar en los cuadros de la izquierda, que es el que, perdón, de extrema derecha, que son los que están, que tienen que ver con el control glicémico y manejo de peso. Ahora voy a estar hablando en pacientes que no cualifican como alto riesgo cardiovascular y que no tienen enfermedad cardiovascular establecida. La prioridad va a ser la misma, evaluación de los cambios de estilos de vida. Y vemos ahí que en el primer cuadro que tenemos a mano izquierda, dice que el manejo se debe utilizar considerando, ¿verdad?, la utilización de metformin o cualquiera de los otros agentes antihiperglicemiantes que nos ayuden a controlar los niveles de azúcar. Vamos a tener que, mirando hacia el cuadro de abajo, desde el punto de vista de eficacia, bajando los niveles de azúcar, los de más alta eficacia, pues obviamente son los análogos de GLP-1 o el análogo dual de GLP-1-GIP, que sería el semaglutide y el tirzepatide, ¿ok? El próximo efectivo en mejorar el control glucémico sería la insulina. Sin embargo, este puede tener un impacto, ¿verdad?, de aumento de peso. Desde el punto de vista de combinaciones de agentes orales, podemos continuar, ¿verdad?, con la utilización de GLP-1, como dije, que es el Rybelsus, que es el semaglutide que viene en forma oral, ¿ok? Y obviamente, ¿verdad?, la utilización de insulina. Hay varias preparaciones inyectables que combinan en un mismo tratamiento GLP-1 con insulina. Tenemos la combinación de insulina Glargine, que es lo mismo que el Toujeo o el Lantus, con el GLP-1 Adlixin. Eso viene en la preparación de Soliqua, es una inyección al día y tiene los dos medicamentos. Tenemos también una combinación de la insulina Degludec con el Victoza, ¿ok? Y que también viene que se utiliza para una vez al día. Si eso no es suficiente, pues podemos considerar cualquiera de los otros GLP-1 que están disponibles. Como dije, tenemos el metformin, los inhibidores de la cotransportadora de sodio-glucosa, las sulfonilurea, la
glitazona, y estas tienen un efecto desde el punto de vista de potencia de reducción de azúcar intermedia, y los que son más débiles en ese sentido son los inhibidores de la DPP4. Si se fijan, lo que son las otras clases terapéuticas no están incluidas en este algoritmo, y la razón es que su efecto es un efecto mínimo en el control de glicosilada, aproximadamente de no más de 1.5 de reducción en la hemoglobina glicosilada. Esto aplica para los inhibidores de la alfa-glucosidasa, la agonistas de dopamina y los secuestradores de ácidos biliares. Si vamos a nuestra extrema derecha, vamos a ver entonces que de igual manera tenemos que reforzar, ¿verdad?, en aquellos pacientes con obesidad o sobrepeso con múltiples factores de riesgo, para decidir si en adición a la estrategia de control glucémico, este paciente se va a considerar en estrategias de reducción de peso, como lo mencionamos en, yo creo que fue la segunda o la tercera sesión, y o considerar, que también fueron varias de las preguntas que hablamos, me parece que en las sesiones pasadas, cirugía metabólica como parte de ese tratamiento. Siempre que el paciente no demuestre una respuesta adecuada a la intervención para reducción de peso y control glucémico, debemos evaluar las opciones que nos proveen un alto beneficio para pérdida de peso, como lo es el semaglutide y el tirzepatide, que es el agonista dual, seguido por los que dan un efecto alto, que son el dulaglutide y el liraglutide. Luego de esto, los otros análogos de GLP-1 que no están, ¿verdad?, mencionados anteriormente, la utilización de los cotransportadores de sodio-glucosa, que también pueden promover pérdida de peso, y el efecto menor, que sería un efecto realmente neutral desde el punto de vista del peso, que sería el metformin y los inhibidores de la DPP4. Así que básicamente ahí vemos un resumen del algoritmo y las estrategias que debemos seguir para abordar nuestro paciente con diabetes tipo 2. Próxima, vamos a ver una gráfica o una tabla con todos los medicamentos que están, ¿verdad?, y que hemos mencionado, y esto lo voy a tener para su conocimiento. Si se fijan, a extrema izquierda vemos el medicamento, seguido por la eficacia, cuáles son altos desde el punto de vista de su potencia bajando los niveles de azúcar, su riesgo de hipoglucemia, su efecto en el peso, beneficios desde el punto de vista cardiovascular, seguido por aquellos que tienen evidencia, ¿verdad?, de disminución de progresión de enfermedad renal, cuando hay que ajustar dosis en base a el riñón, el mecanismo de administración, si es oral o si es en inyección, el costo y un resumen de las consideraciones clínicas. Próxima. Aquí vemos, para propósito de considerar los determinantes sociales, los diferentes agentes orales e inyectables, ¿verdad?, que no son insulina, y el costo aproximado que le va a salir al paciente por mes, ¿ok? Y esto lo traigo, a mí me gusta tenerlo de referencia porque, como dije, dentro de la consideración de los tratamientos son todos los posibles beneficios desde el punto de vista de peso, cardiorrenal, pero los determinantes sociales, y aquí el costo o acceso a estas medicinas es importante. Próxima. Así que, en resumen, la modificación intensa de los estilos de vida, la educación en el automanejo y el apoyo para nuestros pacientes con diabetes, y la identificación de los determinantes sociales y las preferencias individuales de nuestros pacientes van a ser considerados cuando iniciamos tratamiento para mejorar el control glucémico en nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Próxima. En aquellos adultos, pacientes con diabetes tipo 2 y evidencia de enfermedad cardiovascular establecida, fallo cardíaco, enfermedad crónica renal o alto riesgo cardiovascular, tenemos que incluir en su tratamiento medicamentos que hayan demostrado evidencia de protección cardiorrenal, y esto va a ser independientemente de si el paciente está controlado en su hemoglobina A1C. Próxima. En aquellos adultos vamos a considerar la utilización
¿verdad? En pacientes con diabetes tipo 2 adultos, la utilización de GLP-1 sobre la insulina siempre que sea posible por los beneficios que nos va a dar desde el punto de vista metabólico y de peso próxima. Va a ser importante que cada 3 a 6 meses hagamos una evaluación de dónde está nuestro paciente, reevaluemos las metas y promovamos la intensificación de tratamiento si no está en meta para evitar la inercia clínica y mejorar tanto la calidad de vida del paciente como el riesgo de la progresión de la enfermedad y las complicaciones crónicas. Yo creo que eso es todo lo que tenemos por el momento, así que pasamos entonces a la discusión. Gracias, doctor, por la presentación. Veo personas, ¿verdad?, que están bastante atentos y tomando notas, así que qué bueno que, ¿verdad?, que le estén sacando provecho. Tengan preguntas, dudas que deseen hacerle la consulta al doctor Cumulada sobre la presentación. También en el chat está abierto para que puedan escribirlo. Y los micrófonos, ¿verdad?, están habilitados para que puedan hacer la pregunta por el micrófono. O si alguien tiene algún comentario que quiera traer igual ¿verdad? O casos clínicos, como mencionamos, alguna experiencia con el manejo de sus pacientes en confianza. Verificando en el chat, no hemos recibido preguntas por el chat. No sé si alguien desea hacer la pregunta o comentario. Doctor, hizo la presentación, quedó todo clarísimo. Bueno, pues yo, si es así, yo creo que debemos continuar con las preguntas porque tenemos un casito clínico que tiene, yo creo que son 2 o 3 ¿verdad? Preguntas para contestar, así que vamos a pasar entonces con el caso clínico. Les mencionamos, pueden presentar su caso clínico, ¿verdad? Si tienen algún caso en particular que quiera ¿verdad?, que lo presentemos y que el doctor, ¿verdad?, pueda dar sus recomendaciones y entre todos los colegas entrar en diálogo para buscar, ¿verdad?, las mejores prácticas. Lo van a estar recibiendo de Xiomara y también de Franceli, que si tienen duda, igual pueden escribir en el chat. Nidiana va a escribir en el chat nuestro correo electrónico y nuestro teléfono, por si tienen dudas llenando el formulario, pues se puedan comunicar con nosotros. Y adicionar a eso, va a estar saliendo en pantalla lo que sería el cuestionario de satisfacción. Son varias preguntas y este mismo cuestionario, ¿verdad?, se le estará enviando un mes luego de que culminemos la serie, a los 3 meses y a los 6 meses, para que ¿verdad?, podamos medir esa evaluación. Y nuevamente, gracias a todos, ¿verdad?, por asistir a esta sexta sesión, sí, ya iba a ir para las 7, en la sexta sesión, así que los esperamos el próximo martes a las 11:30 de la mañana. Y vamos a dejar la sesión abierta, ¿verdad?, para que puedan completar con calma la hoja de satisfacción. Así que gracias a todos, que tengan buen provecho y gracias, doctor, por estar presente con nosotros hoy. Gracias y buenas tardes a todos. Igual. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buen día.